Entramos en nuestro tiempo de debate. Les recuerdo que si usted... Don Rafael, ¿qué ha hecho? Se ha visto la mano cómo me quitaba un folio. Vigile que no están los tiempos como para ir haciendo cosas. 3 folios le he quitado. Me ha quitado 3. Presupuesto del programa. Pero usted necesita se nos ha ido de las manos. 3 folios para impresionar en un papel su pensamiento. Yo necesito mucho más de 3 folios. O sea, necesitaría Buenas tardes, don Rafael López Dieguez, tardes. Presidente de Alternativa Española. Gracias por compartir este tiempo de televisión, que lo hará con todos ustedes y con nuestro amigo Josep Ramón Lluc desde Valencia. ¿Qué tal, Carlos? También con el abogado Albert Boada. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Y también damos la bienvenida al profesor de la Universidad Abad Oliva, Joan López. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por compartir con nosotros, como digo, este tiempo de televisión. Les decía que si ustedes quieren participar en la entrevista aquí conmigo, pónganse en contacto a través de las diferentes vías de comunicación con el programa. Si creen que alguien tiene que venir aquí y explicarme y explicarle a todos ustedes historias que creen que son interesantes para todos, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Estaba pensando ayer, viendo algunos debates, cómo en estos días, cuando aparecen los casos de imputados, rápidamente, si es un partido, aparecen los de los otros partidos cargando contra ese partido. Cuando un imputado es de esos partidos que se han cargado a este se carga también a los otros. Es decir, una cosa extraña. Miren algunas de las últimas noticias de corrupción en España. Pueden decir lo que quieran, pero de casos de corrupción casi no hay partido político que se salve. Casi. Y esta es la primera pregunta que hacemos. ¿Por qué se acusan los unos a los otros cuando todos tienen algo? O casi todos tienen algo. 902-04-0177. Empiezo por usted, señor López. Pues la verdad es que esto es muy curioso, porque si te fijas, Oriol Pujol, que ayer hizo esta especie como de pseudodimisión que no es tal, fue la misma persona que cuando el secretario de su padre, cuando era presidente de la Generalitat, Prenafeta, estuvo imputado y detenido en el caso Pretoria, le retiró la militancia de su partido. Y él ahora ni siquiera dimite, sino que temporalmente cede sus cargos, con lo cual el criterio no es el mismo ni siquiera en la propia persona. O fíjate también con el caso de ayer, Esquerra Republicana, que es el socio de Convergencia o es más. En el fondo es quien manda actualmente en Cataluña. Durán Lleida, como que es poco independentista, por el caso Pallerols, Esquerra se lanza en tromba a pedir que dimita Durán. En cambio, como que Oriol Pujol es muy independentista, Esquerra dice no, hay que tener presunción de inocencia, hay que perdonarle, con lo cual, ¿por qué unos se tiran basura a los otros? Pues en función de su propio interés, que nunca es el interés de la gente. Pero esto es una falta de respeto al ciudadano. Es una falta de respeto al ciudadano, a la gente normal. Siempre que escuchamos, como dice aquí el señor López, pues escuchamos de unos a otros, de otros a uno. ¿Esto qué es un estilo de hacer política? Eso es una muestra clara de cinismo político y de falta de iniciativas propias, ¿no? Es decir, parece como que la caca, la basura de los demás huele más que la propia, y una manera de ocultar la propia, de disimularla, es esparcir la basura de los demás, ¿no? En cualquier caso, hay una cosa que se está produciendo en los últimos tiempos, y es que, como tú apuntabas, Carlos, la gente está harta de que esta sea la manera de hacer política de los partidos mayoritarios y algunos que gobiernan siendo parte también del poder, ¿no? El hecho de que cada vez que aparece algo, en el caso Bárcenas, ¿no? Y tú más, si han llegado a sacar ahora el caso GAL, que está amortizado después de casi 20 años, ¿no? Es decir, cuando sacan ahora el GAL o cuando sacan casos de los años 90 u 80, bueno, vamos a ver si ya sabemos, eso ya se ha pagado. ¿Por qué sacan ahora esa basura vieja? Porque es una manera de decir, es que tú también... El otro no tiene fuerza moral de recriminarme a mí lo que yo he hecho porque también ha caído en el mismo pecado. Pero eso se ha acabado, porque la gente ya no puede soportar más este tipo de hacer políticas. Te hemos pillado, estamos investigándote, asume tu responsabilidad y no digas que los demás también lo hacen. Señor Yu, cuando dice te hemos pillado, ¿quién los ha pillado? ¿Quién creen ustedes que los ha pillado? Porque empiezo a pensar
que son los mismos partidos políticos los que se espían entre ellos, los que se filtran los papeles y los que se atacan entre ellos para hacerse daño el uno al otro. Yo creo que los ciudadanos ya no tienen ni interés en esto. A ver, déjeme que le pregunte esto al señor Boada. Rafael. No sé, señor Boada. Respóndame a esto, señor Boada. Usted que es abogado, lo sabe perfectamente, la prensa se entera mucho antes a veces que los propios... Vamos a ver, yo creo que no tenemos que ser tan ingenuos, ¿no? Yo creo que la corrupción cero en cualquier sistema es imposible, ¿no? Cualquier sistema, incluido el español. Por consiguiente, tenemos que aceptar que habrá un grado de corrupción. Lo que tenemos que hacer es que los sistemas para detectar esa corrupción y conseguir erradicarla funcionen, como mínimo, en grados mínimos. Por ejemplo, yo creo que los medios de comunicación tienen mucha importancia en esas cuestiones y también a veces tertulias como estas. Por ejemplo, yo discrepo muchísimo con lo que comentaba ahora Joan López, ¿no? Que creo que ha hecho una lectura, perdóname, pero creo equivocada. O sea, comparaba lo que dijo Esquerra Republicana en el caso Pallarols con lo que dijo ayer con el caso del señor Oriol Pujol. Es que el caso del señor Pallarols es una sentencia. Es una sentencia. Y lo de ayer es una imputación. Y son cosas muy distintas. Ante una sentencia no hay presunción de inocencia. Hay una sentencia y punto. Y lo de ayer es una imputación. Entonces, a mí lo que me parecería realmente muy positivo es que de alguna vez por todas el sistema estableciera cuando un político debe renunciar y ceder en su cargo cuando ocurre algún tipo de injerencia judicial o policial en una investigación. Yo creo que eso sería lo positivo porque nos eliminaría muchas discusiones que tenemos ahora. Tiene que dimitir cuando hay imputación, cuando hay acusación, cuando hay condena, ¿cuándo? Yo creo que sería muy bueno porque lo que no es correcto es que cuando hay una imputación derivada de un caso de corrupción que viene generada por una investigación policial o por una investigación judicial, si nos creemos el Estado de Derecho, no es lo mismo que una querella que pone en particular. Por lo tanto, determinar cuándo la responsabilidad del político tiene que ser exigida, para mí creo que sanearía muchísimo el sistema. 902-040177. ¿No están ustedes ya un poco hartos de historias, de estas historias, que además nos vemos casi obligados a tratar en los debates, día sí, día no, en diferentes partidos de diferentes ideas? Gente imputada, que como muy bien dice siempre aquí Ramón, no quiere decir que sean culpables, pero está llegando un punto, esta historia, que empieza a cansar ya. Porque parece como que hay detrás alguien que está haciendo esta guerra. Don Rafael, usted que lo conoce todo, a ver si me ayuda en esto. Bueno, vamos a ver, yo primero coincido con usted en que esto es una burla, ¿no? Y además hemos entrado en un juego peligrosísimo, el que decía José Ramón Lluch, en el sentido de y tú más, ¿no? Esto es un juego perverso, ¿no? Es un juego perverso que además está creando un clima de desconfianza en España enorme, que la gente, lo peor que puede pasar es lo que usted, don Carlos, apuntaba, es que la gente termine aburriéndose y le dé carta de naturaleza a estas situaciones. En cuanto a lo que decías, Albert, de que es imposible, no sé si es imposible, pero desde luego el objetivo debe ser tolerancia cero, absolutamente cero. Nos debemos marcar ese objetivo, no sé a dónde llegaremos. El objetivo sí, por supuesto. No sé a dónde llegaremos, pero el objetivo y el mensaje que debemos lanzar, o por lo menos el que yo lanzo, es tolerancia cero. Y en cuanto a lo que apuntabas, que a mí me parece, y coincido contigo, habría que determinar, y tendría que haber un consenso, que cuando la credibilidad de un político se viera afectada, ya sea en grado de imputación, por supuesto, en grado de condena, esto incluso hay inhabilitaciones que recurren, que incurren en la propia pena accesoria de inhabilitación, pero cuando estuviera la credibilidad y partiendo del principio de que creemos en la justicia, y yo creo en la justicia, partiendo del principio de que creemos en la justicia, lo discutíamos hace un minuto, de creer en la justicia, y yo creo en la justicia, si existe una falta, si hay un juez, un tribunal, un instructor, que ha determinado que hay causas suficientes de criminalidad, indicios suficientes de criminalidad para imputar a una persona de la relevancia, como en este caso el señor Oriol Pujol, yo creo que eso afecta a la credibilidad del sistema, afecta a la credibilidad del político y afecta a la credibilidad del sistema, por ende. Pero en ese caso, don Rafael, habría que consensuar. ¿Por qué piden que cuando, por ejemplo, este caso del señor Oriol Pujol o cualquier otro, cuando están imputados, hay unos partidos determinados que piden que deje el escaño, que deje de ser diputado? Y después resulta, que estos mismos, no lo hacen, no aplican la medicina. Piden lo mismo, quiero decir.
Don Carlos, disculpe, pero no todos. Disculpe, bueno, sí. El ejemplo en Cataluña es que el PSC no lo ha pedido. ¿Por qué? Porque tiene un imputado en el Parlamento de Cataluña. Claro. Pero esto es lo perverso. Pero por eso mismo. Estos parlamentarios del PP están imputados. Por eso me decía yo. Ese es el juego perverso en el que hemos entrado. El juego perverso es que, como ya todos lo tienen, lo refería al principio, como todos lo tienen, pues hay que darle carta de naturaleza a esta situación. No, en absoluto. No hay que darle carta de naturaleza. Pero y hay que ser extremadamente riguroso en la aplicación de la norma y además con un carácter claramente disuasorio. Yo soy partidario de penas ejemplares, penas que sean disuasorios, para que todo el que entra en política sea consciente que cualquier tipo de actividad que le haga rozar con actuaciones de estas características que puedan conducir a indicios de criminalidad, le expulsan de la política y tiene una repulsa social inmediata. Hay una previa, pero antes una cosa muy breve. Sobre cuándo hay que dimitir o no, en el extranjero lo tienen muy claro. En Alemania un ministro copia un trozo de la tesis doctoral y se lo funden. En el Reino Unido un señor que es ministro le coloca los puntos, que en España lo hace todo el mundo. Le coloca los puntos del coche que le quitan por exceso de velocidad a su padre, a su mujer o a su madre y el tío tiene que dimitir. O sea, el criterio de cuándo se dimite, depende de qué sitio. O sea, aquí eso está muy claro, pero antes de la corrupción del político hay otra corrupción que los políticos la utilizan y la insinúan como autodefensa, que es, por ejemplo, se reúnen en su día Bermejo con el fiscal general del Estado y con Garzón, y al día siguiente empiezan las detenciones del Gürtel, y los propios políticos insinúan que hay corrupción en la justicia y en la policía contra ellos por intereses políticos, y los propios políticos, y ahora pondré un par de ejemplos más, dicen: jueces y policías se compinchan con el poder político o un poder político para perseguir a otros políticos. Oriol Pujol ayer en su rueda de prensa decía algo parecido. Yo me aparto porque aquí obviamente hay una especie como de guerra, yo no quiero ser un problema para el proceso, etc. El caso Brugal pasó en Alicante poco antes de las elecciones municipales. Mario Conde podría decir que de repente sus fincas empiezan a aparecer y tal justo en plena campaña electoral gallega. ¿Qué contar de los papeles sobre Artur Mas y la familia Pujol y el lío que se ha montado con la UDEF, Montoro y Jorge Fernández, que dicen cosas distintas, por cierto, a la puerta de las elecciones catalanas? Por lo tanto, antes de la corrupción política y para que un imputado dimita realmente confiando en la justicia, hay que plantearse si no existe una corrupción judicial y policíaca al servicio de cierto poder político. Voy al teléfono, ahora seguimos, que ya hace tiempo que esperan. Asunción en Ciudad Real. Buenas tardes, desde Ciudad Real. Hola, Asunción. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Bueno, pues quería dar enhorabuena al director del programa, don Carlos, por... al director. Perdone, Asunción, baje el volumen de la televisión. Asunción. Don Rafael López Diegues, de Alternativa Española. Ya, bajamos ya la esta. Bueno, pues estoy muy contento de que hayan traído a este político, don Rafael López Diegues, de Alternativa Española, porque en casa estamos de acuerdo en todo lo que dice. Y es verdad que tanto los del PP como los del PSOE, que angustia a veces hablar. Don Rafael se le nota coherente, es el político que los españoles deseamos tener y estamos esperando. Entonces, todos no, algunos. Calle. Una minoría. Usted calle. Gracias, Asunción. Nieves, en Cantabria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Nieves. Mire, vamos a ver. Muchas gracias. Yo solamente quería decir un par de cosas. La primera, a ver, ¿cómo es posible que haya ahí un letrado que dice que él está de acuerdo, que él confía en la justicia? Si en España no hay justicia. Pero es que en justicia hace muchísimos años. Fíjese usted que yo tengo muchísimos años ya, muchísimos. No presuma. Y decíamos cuando Franco no había justicia. Lo que pasa es que la justicia de Franco era aquí te pillo, aquí te mato. O sin el matar, ¿eh? Te cogían y te metían a la cárcel. Pero es que ahora no va a la cárcel nadie y roba todo el mundo. Los políticos es la mayor corrupción que hay en este país. Él nos ha llevado a la ruina. Estamos todos hundidos, pero por culpa de lo que se han llevado los políticos. Todos, todos. Desde Felipe González hasta el día de hoy. Gracias por su participación. Alex Sáez Cubero, del Grupo Socialista, le ha dicho al ministro Gallardón que se está ralentizando a propósito el proceso judicial del caso Bárcenas.
Existen antecedentes que usted conoce muy bien, señor ministro, en el caso Naseiro, de cómo anular la acción de la justicia con recursos procesales que evitaron, por cuestiones de forma y no de fondo, que el tesorero del Partido Popular y otros cargos de su partido tuvieran que afrontar responsabilidades penales por un caso de financiación ilegal. ¿Garantiza usted que esta no sea nuevamente y en última instancia la intención en el caso Bárcenas, señor ministro? La actuación de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción en este asunto ha sido ejemplar. Ha tomado la iniciativa, se ha opuesto al sobreseimiento del asunto. ¿Quiere usted que sea esta Cámara la que le diga a los tribunales cuando disputan si tiene que ser uno o tiene que ser otro? No, señoría, ese no es ni su papel como legislador, ni es mi papel como ministro de Justicia del Gobierno de España. Nuestro papel es defender la independencia de los tribunales. Y le digo una cosa, si hay algo que arroja una sombra de sospecha, es que su señoría tenga un interés preferente de un juez sobre otro. No olviden esta secuencia. Pedro, en Ávila, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Pedro. Vamos a ver, el tema de la corrupción es muy sencillo. Agua pasada no mueve molino. Entonces, estos señores que han delinquido y que son culpables, pues hay que dejar que la justicia siga su curso, por supuesto, tratar de influenciar en que la justicia sea lo más limpia posible. Aquí, en la ciudad donde yo llamo, la corrupción no se puede acabar mientras haya un número muy elevado de personas que trabajan en los organismos públicos que han entrado todos a dedo. Con esas personas que han entrado todos a dedo, pues tenemos garantizado un 25, un 30% de los votos del escrutinio, con lo cual imposible de cambiar tal como está la cosa. Esto es lo que quiero decir. De todas maneras, también le digo, mire, yo soy cosecha del 51 y en los años 59, 60 había una película de dibujos animados que ponían en televisión española, en los albores, que se llamaba Taxman, sí, recaudador. Pienso que Intereconomía, que no tiene ningún programa de dibujos animados, a lo mejor sería bueno que pusiera esa serie. Bueno, gracias por su participación. Seguimos a través de Intereconomía, como decía el telespectador Pedro de Ávila. ¿Esto va a seguir mucho tiempo así? Vamos a ver, yo a mí lo que me preocupa muchísimo... Usted se coge la palabra rápidamente. Sí, rapidísimamente, porque aquí o la coges, aquí o la coges, o vuela... Maestro, Rafael. Pues no me corta aquí el amigo, Es un maestro. Bueno, no, simplemente lo digo, pero contestando a la señora que decía que un abogado que era yo, lo he hecho por alusiones, creemos en la justicia. Mire usted, sí, yo creo en la justicia. Y hay jueces magníficos en España. Eso no quiere decir que haya una serie de jueces que, bueno, pues que han cometido errores, que son jueces showmans, que no son jueces, que no tienen ni el espíritu de la justicia en sí, pero hay magníficos jueces, magníficos fiscales, y en un porcentaje altísimo son total y absolutamente independientes. Por lo tanto, yo sí creo en la justicia. Y es más, es que si no creemos en la justicia, el sistema se ha roto. El sistema está roto, ha quebrado el sistema. Lo que sucede es que es verdad que hemos logrado dar carta a naturaleza, y vuelvo a utilizar el mismo término, a la corrupción. Y eso es un problema, y a lo que decía Joan, yo doy un paso por encima de lo que dices tú, Joan. El problema es que la sociedad está impregnada de un espíritu que es un espíritu que la corrupción no es algo intrínsecamente malo, y que los paradigmas que nos hemos puesto en los niños jóvenes, los chicos jóvenes, es pues el paradigma de ese empresario, especulador, boyante, que hizo su dinero en 2 días, pero que luego le pillaron en un renuncio. Pero no pasa nada, porque hizo dinero, ganó sus méritos, en fin, en los medios de comunicación, y después... Pero Rafael, fíjate, perdona, disculpa, como esa señora que te alababa, estaba encantada, esa señora Asunción de Ávila, de Ciudad Real, que estaba encantada con tu presencia en el programa, como yo también, aunque discrepemos, hacía una crítica absoluta a todo. Todos los políticos son corruptos, el sistema está enfermo. Apocalíptico, sí, era apocalíptico. Era apocalíptica, y además desde la decepción absoluta, no dejaba títere con cabeza, y menos mal que no ha dicho que con Franco vivíamos mejor, que seguramente ella lo pensaba, aunque ha tenido un poquito de joder, te rezuma, ahí tenías que pues es que probablemente se vivía mejor. Probablemente se vivía mejor. La cuestión era, y tenemos ese debate pendiente, tenemos este pendiente. Se vivía mucho peor, mucho peor se vivía. ¿Usted lo dice en serio esto? Aquí se modera.
¿Usted dice en serio que con Franco... Pero no tenemos un debate pendiente de esto? Usted lo ha prometido. Vale, lo haremos. Y vamos a venir aquí con datos objetivos. A ponernos encima de la mesa. Viva la demagogia. En cualquier caso, yo lo que digo, la demagogia, Rafael, por favor. En cualquier caso, yo lo que digo, Oye, si me permite... ¿quieres que lo hagamos ahora el debate? No, ahora no. El director no. El director diga. No, nuestro siguiente debate puede tener alguna relación, porque vamos a hablar del Valle de los Caídos. Pues yo estoy abierto, ¿eh? Termino. Solo que este tipo de situaciones de corrupción tan extendida provocan en la ciudadanía, en mucha gente, la certidumbre de que esto está podrido y que está todo. Pues entonces lo que ha hecho esta señora es lo que tú estás dando la razón a lo que ha hecho esta señora. La sensación, existe, claro. Hay la sensación, aunque no es pues verdad esta señora que está todos los políticos no son corruptos, ni todos los partidos tienen la misma responsabilidad. Pero entonces tú estás de acuerdo que esta señora tiene toda la justificación para decirlo. Lo que no es admisible creo que no es admisible, y sería pervertir el discurso, es que identificar democracia con corrupción. El franquismo también tenía corrupción y mucha corrupción. En sí era corrupción. Déjame, yo es que no voy a interrumpir a nadie, de verdad, ya sabes que no es mi estilo es hacerlo. Bien, antes he hecho una comparativa, creo que además muy acertada por parte de Joan, de ejemplos en Inglaterra, en Alemania, por las tesis, ¿no? Pero claro, es que la Europa del Norte no es la Europa del Sur. Aquí hay un concepto relativista de la vida que nos lleva a justificar todo lo que son, por ejemplo, delitos contra la hacienda pública, etcétera. Esto aquí se relativiza muchísimo. En Italia, por ejemplo, es un claro ejemplo de esto. Por lo tanto, aunque sea una sola Europa, hay dos Europas distintas. La calvinista del norte y la nuestra, que es la de abajo. Por lo tanto, la del sur. Son conceptos distintos de la democracia. Dejadme que os diga que la corrupción es extendida en todos los partidos, pero principalmente en aquellos que han tenido resortes de poder, que han manejado presupuestos públicos. Porque los que no lo han hecho, por ejemplo, Izquierda Unida, que yo sepa, no tiene ningún tipo de cuestión judicial. ¿Cómo que no? Bueno, tiene un problema con Hacienda, pero no paga. Impresionante. Esto es por no pagar Hacienda. En todo caso es moroso. Ha retenido el dinero de sus trabajadores y no los ha ingresado. No es eso, Rafael, no es esto lo que estamos no. discutiendo ahora. No sabes el nivel de corrupción. O sea, lo que se hablaba, por ejemplo, ayer, y lo comentaba yo del caso de la ITV, es que hablamos de una corrupción que podría derivar en un enriquecimiento personal a cargo de cuestiones de dinero público. Y eso sí que tiene una cierta gravedad. Y luego me gustaría decir una cosa. La gente pretende simultanear y hacer coincidir la derivada judicial de la derivada política. Y yo creo que es un error. Una cuestión es la derivada judicial, que puede ser una persona inocente o no en función de pruebas, y otra cosa es la derivada política. Y la derivada política puede ser muy grave, porque alguien puede ser declarado inocente por unos hechos, caso Camps, pero porque no tengan relevancia penal, pero los hechos existen y tienen sus consecuencias políticas. Yo creo que por ahí es donde tendrían que ir las dimisiones. ¿Cuándo la dimisión? Cuando esos hechos, aunque puedan tener una apariencia de irrelevancia penal al final, tengan una relevancia desde el punto de vista, y más hoy, desde el punto de vista político. Eso es la pena de Telediario. ¿En qué posición queda Oriol Pujol, aunque saliera un buen día, que de todo lo que se ha dicho, nada de nada? Pues después de que se sabe que dos hermanos suyos intentaron entrar en la amnistía fiscal, después de todo lo que se ha dicho de la familia Pujol, después del caso de la ITV, él la pena de Telediario ya la lleva como un San Benito. Vale, pero puesta. Esto era ayer. Pero fíjense, responde de lo suyo, no los hermanos. Esto era ayer. Hoy tenemos la noticia de los seres. En Andalucía, tengo aquí, voy a recoger una de las noticias que leí hace un momento, pero hoy han intervenido y no sé cuánta gente han detenido. Empleo. En Andalucía. Y quiero decir, es que el goteo va a ser constante. Entonces, no sé, yo pienso que los españoles han llegado a un momento y dicen, bueno, es que hoy me levantaré y ¿a quién le tocará? Pero entonces es como una guerra entre los partidos. Es que es como una guerra. Pero concluimos que y José Ramón lo está diciendo, es que realmente esa impresión, ese sentimiento que trasladaba esta señora tan amable, más que os fastidie, pero tan amable, bueno, pues... Yo no he hecho nada, ¿eh? No, lo digo. Pues es la sensación que está en el 90% de los hogares. ¿Cómo se termina con eso? De eso que se termina siendo extremadamente riguroso. O sea, y siendo clarísimamente exigente con los políticos. Y será o no será, pero lo que está claro, cuando una persona, para mí, llega al grado de imputación, confiando como confío en los jueces instructores y las fiscalías, ese señor se tiene que apartar de todo cargo. Que luego sale impune, eso es lo que lleva al cargo político. ¿Lo lleva inherente? ¿Es un pasivo el cargo político? Sí, pero tiene que ser así. Es que si no es así, entramos
en ese ambiente que todo vale, y como tú bien dices, en las Cortes Valencianas, 10. Pero ¿cuántos están del PSOE y cuántos de los otros? Me parece que me decían el otro día que eran como 14 o 16 personas en las Cortes catalanas imputadas. Hombre, catalanas. Perdón, valencianas. Aquí son 4. Pues allí están 10 a uno o 12 de tener grupo parlamentario. Bueno, 3%. Pero hay una cosa en cualquier caso. Pero espera, no seré yo el que defienda, no seré yo, como tú bien sabes, el que defienda ese punto. Los que están imputados. No, pero lo que estoy diciendo es que eso es inadmisible. Claro. Y el otro día me llegó un correo, que os habrá llegado a todos, del número de políticos imputados en España, entre concejales, alcaldes, diputados, en fin, que es escandaloso. Pero en todos los casos, si me permites, Carlos, hay una cuestión que es general a todos, que es el común denominador. Los partidos que llevan mucho tiempo en el poder, el PSOE en Andalucía, hegemónico desde el principio de la democracia, el Partido Popular en Alicante, Valencia y Castellón, 17 años en el gobierno, Convergencia y Unió, muchos años también, un régimen genera una manera de hacer que piensan que son para siempre y que van a ser impunes, que nadie va a descubrir sus fechorías. Su cortijo. Y entonces actúan como si fuera un régimen. Sabes que no estoy muy de acuerdo. Si tú te acuerdas de Guido Brunner con el PSOE, eso empezó a finales del 82, llevaban pocos meses gobernando. Si tú coges los papeles de Bárcenas, si fueran verdad, eso empieza en el 97, llega el PP poco tiempo mandando. O sea, yo creo que lo que hay es una forma de proceder que está fuera de la legalidad, porque un partido tiene un sistema de control diferente del de una empresa a través de un tribunal de cuentas que no funciona. ¿Por qué sus sistemas de gestión económica son mucho más laxos de los que tiene cualquier empresa? ¿Por qué tú puedes pasar una inspección de trabajo mañana, ser sancionado y en cambio ellos no? ¿Por qué ellos consiguen refinanciación bancaria? Depende de qué tipo de créditos y una pyme no. O sea, si lo miras bien, casi todos los casos de corrupción se vinculan desde el principio del mandato, sea el partido que sea. No creo que sea un tema de tiempo, creo que es un tema de sistema. Eso en cualquier caso lo agrava. El hecho de que haya partidos que durante 20 o 24 voy al teléfono. Luis en Cáceres, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes y enhorabuena. Muchas gracias, adelante. Vamos a ver, este señor que está en el otro extremo de la mesa, se le supone un tertuliano, Carlos, dicho sea con todo respeto, un nivel por lo menos de información, sino de preparación. No se puede decir pasar, como ha pasado este señor, como de puntillas por el asunto de Izquierda Unida. Izquierda Unida lo que ha hecho es robar el dinero a sus empleados. Eso se llama apropiación indebida, señor. Eso de retener el dinero y no pagar, retener el dinero y no entregárselo a Hacienda, eso es robarles a los empleados. Se llama retención ilegal. Así que no pase usted, por favor, de puntillas de esto. ¿Ustedes creen que todo el latrocinio de corrupción que ha habido en España se conoce? No, se conoce una punta nada más. Eso por un lado. Y por otro, y termino, ¿ustedes saben lo que es el tráfico de influencias? Ahí se roba más que donde se maneja presupuesto. Porque que no me digan que se roba donde no hay presupuesto que pasa por tus manos. Se roba donde por tus manos pasa presupuesto. Es que eso lo comprende cualquiera. Pero el que yo te vendo a ti, tú me haces una carretera a mi finca y yo te vendo luego a ti otra finca a mitad de precio. ¿Quiere usted que le ponga ejemplos? No tenemos tiempo. Gracias, Luis Antonio en Cáceres, en Granada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Adelante, Antonio. Bueno, en principio quería decir sobre un tema que se ha tocado en la mesa por uno de los tertulianos, que yo me imagino que solamente pensar en aceptar un grado de corrupción en la política o en lo público me parece un tanto indecente. Y luego también quería decir que la culpa en realidad, al final de todo, es de los propios votantes, porque el sistema político está podrido desde los partidos hasta los votantes que lo retroalimentan. Y quería decir ya para finalizar que la demagogia que siempre se tiene normalmente en las tertulias, donde se dice de que todos los políticos no son corruptos, efectivamente, seguro que no son corruptos todos los políticos, puesto que hay otros dentro del mismo partido que son los que lo consienten. Entonces, que cada uno calibre quién es peor, el que verdaderamente hace la corrupción o el que sabiéndolo como lo saben, lo consienten. Pero una cosa, caballero, ¿me permite? Sí. ¿Su nombre cómo era? Antonio Barros. Usted, me da igual cuál sea su ideología, ¿votaría a un partido el presidente del cual está en un proceso judicial por corrupción en unas elecciones, en las próximas elecciones? En absoluto. Pues eso, usted es un ejemplo de, digamos, de un sentido crítico que separa
claramente su ideología de una cuestión moral, ética, mientras que en algunos territorios, como en el mío, la gente vota mayoritariamente a un presidente que estaba en curso en un partido. Es que yo creo que está primero la moral y después viene la política y todo lo demás, pero si no nos guiamos por la moral, entonces ¿qué nos queda? Pues me quito el sombrero con usted por eso, aunque no sé lo que vota, me da igual, pero es una cuestión de... Antonio, muchas gracias. Atención. Un breve apunte porque voy al siguiente tema. Yo nunca he dicho en ningún momento que la corrupción fuera admisible. Digo que pretender un sistema donde no exista corrupción, porque ni en Suecia, ni en Finlandia, ni en los países del norte, existe siempre un grado de corrupción. Estoy de acuerdo con Rafael, el objetivo es corrupción cero. Pero creer que esto es lo que vas a conseguir sí o sí es un poco iluso. La condición humana. De cualquier forma, brevemente, por favor. De cualquier forma, no en todos sitios. Yo coincido con Joan. No tiene necesidad de que el tiempo conduce, no, son las personas y es la cultura que se imprimió. Castilla y León, que va, el PP está perpetuado desde hace decenas de años, no se ha oído. Rioja, no se ha oído. El problema es Castilla y León, sí, vamos a ver. Hay diversos casos de concesiones de construcción de carreteras. Algunos empresarios ligados con la trama Gürtel. Ojo. Hombre, por favor. Muy distinto a políticos señalados allí y miembros del gobierno, como había otras comunidades, señalados. Otra cosa es que los empresarios hubieran hecho y tal, pero no han estado. Pero no han estado. Y Rioja es el ejemplo. Rioja no tiene ningún caso. Ahí no sabemos. Rioja no tiene ningún caso. Será un tema que... Es cultura. Será un tema... La cosa es que un empresario sea un chori por Gürtel. Don Rafael, será un tema que espero que algún día se ponga punto y final. Atención a nuestro siguiente tema. Miles de personas fueron enterradas en el Valle de los Caídos sin permiso. A punto de cumplirse casi 50 años, hay familiares que piensan que quieren y desean recuperar a sus abuelos. Muchos eran republicanos que ahora reposan al lado de Franco. Sus familias, como digo, luchan para sacarlos del Valle de los Caídos y llevarlos a casa. Tenía que haber pedido permiso, yo creo, lo primero. No que se lo llevan allí como aquel que hace un secuestro. De esa manera. Eso es un secuestro, lo que hizo Franco. Con unos y con otros, con los de izquierdas y con los de derechas. Lo que hizo sin avisar es hacer, para mi criterio, un secuestro. Franco determinó que no pedía permiso y se trasladaban sin el permiso. Es una forma de ahorrarse caminos. Y era un dictador, no hay que olvidarlo. Y al Valle de los Caídos fuimos una vez y de allí nos dijeron que no se podía sacar. Y es lo que pretendemos, o yo pretendo y todos, la familia, de que lo podamos traer aquí. Eso es lo que queremos. Nuestra libertad, nuestra ciudadanía está secuestrada, al igual que la de ellos. Sentimos que somos ellos y nosotros rehenes del Valle. Nuestras vidas y sus muertes están presas del Valle de los Caídos. Los sentimientos se te revuelven ¿de qué forma? Como para olvidar, ¿sabes? Olvidar en la vida y perdonar tampoco. Hombre, perdonar se puede perdonar. ¿Perdonar? ¿Vas a perdonar tú? Porque yo no. Hasta que tuve un poco de conocimiento, a mí me daba como vergüenza. ¿El qué? El que, ¿por qué habían matado a mi padre? ¿Qué había hecho mi padre con 26 años? Pero luego te vas dando cuenta y dices, pero si los malos fueron ellos. Si mi padre lo único que era tener unas ideas de que buscaban, pues como se está buscando hoy, un jornal. Todavía se habla de malos y de buenos, rehenes del Valle. Hoy queremos entrar en esta noticia, y esperamos su ayuda como siempre, para hacer una reflexión de las personas, de los ciudadanos que hay enterrados en el Valle de los Caídos. Y si las familias que desean sacar a sus familiares de allí tienen derecho, no tienen derecho, si se puede hacer o no se puede hacer. La pregunta que nos vamos a hacer es si el Valle de los Caídos es la cruz de los españoles. Como siempre, 902040177, carlos2004@terra.es, a través del Facebook y del Twitter. Con el señor Lluch, con el señor López, con el señor Rafael López Yéguez y con el señor Boada, vamos a compartir este tiempo de reflexión de nuestra historia, donde dos bandos hicieron una guerra en este país. Y en el Valle de los Caídos hay gente que unos familiares quieren recuperar. Hasta ahora mismo.
Las 6:06, entramos en materia en este segundo interrogante, nos acercamos al Valle de los Caídos y nos vamos a preguntar en el día de hoy si es la cruz de los españoles, en total libertad y también con respeto que les pido a todos ustedes, ya que es un tema delicado que sigue afectando a los sentimientos de las personas. ¿Usted qué piensa, Rafael? ¿Usted qué piensa? La gente que está allí enterrada, que murió allí, me imagino. No murieron allí. Vamos a ver, en primer lugar, la pregunta, la cruz de los españoles. Quiero contestar a esa pregunta. Para mí, el signo de la cruz es un signo de reconciliación y la vocación con la que se hizo el Valle de los Caídos fue una vocación de reconciliación, donde los que habían combatido en cualquiera de las dos zonas pudieran compartir bajo lo que los cristianos consideramos que es el elemento fundamental de la reconciliación, que es la cruz. A partir de eso, esta es la primera respuesta a la pregunta que estaba formulando. Seguro que esto es, bueno, es que solo porque estoy diciendo, yo trabajos forzosos, unos presos de bando. Ahora vamos a hablar de todas estas cosas. Claro, quiero terminar y quiero decir mi postura. Mi postura es un lugar de vocación, que la vocación que tenía es la reconciliación, donde los combatientes de ambos lados compartían en un lugar sagrado lo que para los cristianos es la vida eterna y por lo tanto bajo la cruz. Segundo lugar, yo voy a terminar. Segundo. Pero sea breve, por favor. Segundo. Mire usted, el 5 de mayo del 2011, cuando se proponía el tema de las exhumaciones de los cadáveres del Valle de los Caídos, el señor Rubalcaba, creo que no es dudoso en absoluto en este sentido, en las Cortes tuvo que reconocer que el número de solicitudes que se habían formulado para exhumar, ¿cuántas creen ustedes que eran? Está en el diario de sesiones de las Cortes Españolas. Las que fueran. 11 familias. Las que fueran. 11 familias. Segundo lugar, ¿han oído ustedes alguna declaración en algún medio de comunicación de alguno de esos presos esclavos que estuvieron trabajando en el Valle de los Caídos? Están muertos. No es cierto. No es cierto. Es más, hay una asociación, de señores que estuvieron trabajando ahí. Di lo que quieres y luego hablaremos del resto. Por lo tanto, no ha habido ni una sola declaración de esta gente. Tercero, mire usted, en cuanto a la gente que fue a hacer aquello, toda la gente que fue a hacer aquello terminó... ¿Fue libremente la gente a hacerlo? Vamos a ver, eran Reconoce que eran presos políticos, que fueron a hacer trabajos forzados a picar piedra en cuelgamuros. Yo no voy a reconocer lo que usted quiera que reconozca. No, pero eso es cierto. Yo voy a reconocer lo que los hechos históricos, y traigo conmigo... ¿Esto no es un hecho histórico? ¿Que unos presos republicanos fueron a picar piedra a cuelgamuros para hacer el mausoleo del dictador o no? Primero, ni mausoleo del dictador, ni el dictador quería estar ahí, y fue Juan Carlos I de España el que quiso que, supuestamente, como usted dice, el dictador reposara allí, cuando no era la voluntad de Francisco Franco, ni sabemos que fuera la voluntad de Francisco Franco, porque tenía su enterramiento en el Pardo, donde reposa su mujer. Pero en segundo lugar, los presos, que sí eran presos en un porcentaje, eran presos, fueron porque se redimía la pena por cada día de trabajo 5 días. ¿Sabe usted lo que sucedió en 1947? Que mediante un decreto ley se hizo un indulto generalizado para todos los que habían trabajado y tenían penas inferiores a 20 años. No hubo ni un solo preso que trabajara allí, que no terminara la obra sin haber conseguido el indulto. Pero vamos a ver, Rafael, y por último, fueron presos de conciencia, fueron presos simplemente, como decía esta señora, porque era un señor que lo que quería era buscarse el jornal, por favor. Hombre, es que esta defensa de la dictadura y del Franco me parece terrible, hombre. Algo hemos avanzado. A usted le puede parecer lo que le traiga. Me parece, claro, por eso se lo digo. Usted lo que no acepta es la realidad objetiva. Y vamos a ver, ¿para usted el señor Peces Barba es un señor dudoso? Sí. No, bueno, ¿era dudoso Peces Barba? Sí. ¿Era dudoso? ¿Y el señor Paco Raval era dudoso? Con una visión. ¿Eran del Partido Comunista? ¿Pero en qué sentido? Las declaraciones que ellos han hecho. Bueno, pues vamos a ver algunas de las declaraciones. Vamos a ver algunas de las declaraciones. Los presos republicanos fueron amablemente, muy contentos. Fueron a redimir sus penas. A redimir porque estaban castigados. Obligados. Y a ganar el mismo salario. Y a ganar el mismo salario
Vamos, penal si usted de no deja hablar, Rafael, si usted no deja hablar, disculpe, no, perdone, don Rafael, es que ha hablado mucho, por favor, o sea, hay que abrir el debate. Ya que habláis de opiniones, encantados de estar allí en Cuelgamuros. ya que habláis de opiniones, son distintas las posiciones que mantienen los partidos políticos referentes a este tema. Una muestra de ello son estas declaraciones de diferentes miembros de algunos partidos. Y nosotros queríamos hacer una transformación de ese lugar consensuada. Todo lo que hemos hecho en la recuperación de la memoria histórica con los gobiernos de Zapatero ha sido tardío, sí, pero lo hemos hecho. Otros no lo hicieron y desgraciadamente otros, los que gobiernan ahora, no lo quieren seguir haciendo. No es el momento oportuno de plantear esto. ¿Por qué lo digo? Nos guste o no nos guste, la ley de memoria histórica, que ya he hablado de ella ya, y nosotros estuvimos en contra, ha supuesto la división de los españoles otra vez. Se les fusiló, luego se les vejó y luego, sin consulta con la familia, se los utilizó como una especie de gran homenaje a la reconciliación hecha desde el franquismo para el franquismo, ¿no? O sea, que es un despropósito de principio a fin. Yo le decía en uno de esos debates al senador Anasagasti que los pueblos serios y rigurosos pues aceptan la historia. Nosotros nunca aceptamos que hubiera que ponerle dinamita a la cruz. No queríamos hacer eso. Queríamos, sin embargo, transformarlo en un lugar de memoria, de homenaje y de resignificación histórica y de lectura histórica de la verdad. Que tengan al gran jefe de aquella barbarie siendo venerado ahí y que a la gente le parezca eso normal, que no haya sensibilidad para mover eso es apología del terrorismo. Tienen ustedes ya muchos datos, pueden participar con nosotros. Paula de Tarragona, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, a mí me parece, yo tengo 40 años, a mí me parece que el ir rememorando una guerra civil, que es lo peor que le puede pasar a un país, entre hermanos, entre primos, y que todavía se esté dando vueltas a este tema, esto a mí ya me parece una vergüenza. Después, el tema de la reconciliación, yo veo el Valle de los Caídos más como una reconciliación y punto final, porque es que esto ¿hasta cuándo va a durar? ¿Hasta el siglo XXIII? Es que ya está bien. Muy bien, gracias. Antonio Sevilla, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante desde Sevilla. Vamos a ver, yo con 14, 15 años hice guardia en la Cruz de los Caídos. Yo no pertenecía a Falange, pero el profesor que yo tenía de educación física pues era falangista, ¿no? Entonces yo, muy orgulloso como un niño, pues la disciplina, lo que era las enseñanzas que se tenían, que eran buenas también, pues yo hice 2 años, en 2 años o 3 hice guardia en la Cruz de los Caídos de mi pueblo natal, que había una placa donde ponía muertos por la patria y demás, ¿no? Ya no está, ya la cruz sigue en la puerta de la iglesia, en la pared de la iglesia, una cruz que tiene 4 metros de alta. A mí ya ahora me causa un poco de impresión. Después, cuando me fui haciendo mayor en saber y gobierno, pues fui militante del Partido Comunista. Y después he ido muchos años sindicalista. Yo creo realmente que, bueno, tengo 67 años, ya ha llovido algo, ¿no? Yo creo que quizá el Partido Socialista me parece que gobernó 14, 15 años cuando estaba Felipe González. Creo que más lo utilizan como un gancho para tener al pueblo un poco como cogido, ¿no? Ya, como asustado. Sí, yo creo que ya ha pasado un tiempo suficiente. Yo en mi familia no tengo, afortunadamente, ningún caído. Ya, pero Antonio, yo he escuchado, es que ayer hicieron un reportaje, Antonio, gracias por la llamada, Antonio, hicieron un reportaje en la televisión de Cataluña, basada en el Valle de los Caídos, donde había gente que salía y decía: abuelo, no te preocupes, que voy a ir y te voy a rescatar del Valle de los Caídos, ¿no? Y a partir de ahí, nosotros por eso hemos querido poner a debate esta tarde cuál sería la respuesta que ustedes darían. María Dolores, en Madrid, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Mire, yo he presenciado la construcción del Valle de los Caídos, porque mi marido, en esos terrenos tan imponentes, era ingeniero de montes y trabajó allí. Y yo estuvimos yendo muchísimas tardes y muchísimas mañanas a ver lo que hacían. Cuando se trajeron a los primeros fusilados en Paracuellos, como era el caso de mi suegro, ¿verdad? Que le detuvieron porque había estado en las elecciones de febrero y le marcaron, y era una persona de clase media más bien alta.
le llevaron a esto y estuvo en la cárcel Modelo desde el 29 de junio hasta el 7 de noviembre que les llevaron allí a fusilar. Allí estuvo enterrado y cuando ya se hizo el Valle de los Caídos, que es una cosa imponente, ¿verdad? Enterraron allí pues a 5.000 que hay enterrados. ¿Y a usted le parece bien que los enterraran allí, no? ¿A usted le parece bien, no? A mí me parece que allí están muy bien. Vale, pues nos quedamos con esto, que hay más llamadas. Gracias por su participación. Señor Boada, adelante. Señor Fuentes, vamos a ver, ayer los que vivimos en Cataluña tuvimos suerte de ver este programa, que yo creo que es un gran mérito del programa que hicieron en televisión. El reportaje dura 1 hora y cuarto. Está todo fundamentado en documentación, en información. Los cortes que usted ha hecho demuestran la pluralidad de la gente que intervino, ¿no? Y claro, debo discrepar radicalmente con lo que dice don Rafael, porque yo creo que, bueno, la historia no es unívoca, pero es que él da datos muy equivocados. Aquello nunca puede ser la reconciliación de nadie y de nada, por una sencilla razón. Allí está el dictador, y el dictador fue el autor de lo que ocurrió en ese lugar. Aquello no es un monumento a la reconciliación, es un monumento a los vencedores. Cuando se inauguró en el año 59, vayan ustedes a las fonotecas y a las hemerotecas, verán que el discurso del dictador era un discurso para hablar de los vencedores que estaban allí enterrados. Solo fue con posterioridad, cuando tuvieron que rellenar de cadáveres, crearon una comisión. Esto está en el BOE, No, crearon una comisión, comisión especial que se encargó a través de los gobernadores civiles. Insisto, el reportaje es magnífico porque es de una precisión, importante, con los gobernadores para que detectaran dónde habían restos de muertos de la guerra y para que todos forzosamente fueran llevados a Valle de los Caídos. Hay que decir que no informaron a los familiares, que no pidieron ningún tipo de consentimiento, que se contentaron con poner un anuncio en prensa. Hablamos de los años 50, con todo aquello suponía. Y aquello fue lo que llevó forzosamente, es una reconciliación forzada. El régimen franquista obligó a una reconciliación a los vivos y también a los muertos. Eso es lo que ocurrió. Déjame acabar. Eso fue una operación de propaganda total. El Valle de los Caídos costó 1.000 millones de pesetas de aquella época. También está documentado. Sí. Y allí solo 1.159. Bueno, es que esto es lo que hay. Y aquello solo fue un gran mausoleo, insisto, una gran propaganda para el régimen franquista, con la connivencia en aquel momento de la Iglesia, porque la Iglesia ayudó en eso, en aquel momento. De hecho, luego hubieron curas que pidieron perdón. Y de allí solo han salido 133 cadáveres, que fueron a un pueblo de Navarra, no me quiero equivocar, creo que era Losada o parecido. Nada más. Y el debate o el reportaje no era ni el franquismo ni el Valle de los Caídos, sino el derecho, la dignidad de una gente a pedir que sus muertos sean enterrados donde ellos vivieron, no donde forzosamente fueron llevados por una cuestión de propaganda. Entonces, si son 11, son 11. Si son 100, son 100. Y si son 200, son 200. Pero lo que no puede ser es obligar a alguien que sus restos de sus seres queridos, que creo que esto es un principio que nadie puede discutir, estén donde no quieren estar. Un momento, señor, por favor, un momento. Yo creo que hay varias ideas que se pueden decir muy rápidamente. La primera es que en excesivas ocasiones, como mínimo la televisión autonómica de Cataluña plantea la guerra civil del 36 al 39 o la guerra de sucesión de 1714 como un conflicto entre Cataluña y España, y ahí ellos hacen una adaptación a la política actual de sus intereses. Eso es lo primero aparte. Luego, la arquitectura del Valle de los Caídos es exactamente igual que la arquitectura soviética. Franco se puede equiparar a lo que se hizo con Lenin o con Ho Chi Minh. Depende de qué edificios de Nuremberg o del barrio fascista de Roma son exactamente iguales que los del Valle de los Caídos, y por lo tanto este es el resultado de la Europa del siglo XX, y esa es una realidad. A partir de ahí, cerrar el Valle, la ley de memoria histórica, nosotros atribuirnos el papel de jueces de las familias. ¿Qué ha pasado con la familia de García Lorca y todo el follón que se montó con García Lorca? Al final la familia dice, oiga, dejen eso en paz y no lo toquen. Conclusión, si hay, como él decía, 11, 50 o 100 familias que quieren recuperar a sus familiares, que lo recuperen. Pero por lo demás, intentar cambiar la historia, intentar tergiversar la verdad e intentar ver lo que yo creo que es cierto, que es que hay gente que descansa en paz y tiene que descansar en paz, pero que eso yo creo que es inequívocamente cierto
que se hizo desde un bando, esencialmente en homenaje al bando ganador, como es lógico y normal en todo bando ganador. Eso lo hemos de Eso es una realidad histórica. Sí, ahora, el reportaje decía esto. El reportaje decía esto. Intentar una segunda parte de la guerra a través de medios de comunicación o tomar desde el poder decisiones en nombre de las familias, eso de ninguna manera. Pero, Joan, disculpa, ¿viste el programa? Perdona, Boada, es que no hablemos del reportaje porque no lo han visto. Es decir, estamos hablando de un hecho concreto donde Rafael dice que es la reconciliación de los españoles. Yo a mí me preocupan mucho las aseveraciones. Y usted a lo suyo, usted me conoce y procuro traer documentación para que nadie me diga que me estoy inventando. No es correcto el discurso de Francisco Franco, como está diciendo usted, ni es correcto tampoco lo que se pretende. Le voy a leer a usted la orden de 27 de mayo del 58, diciendo que ya estaba lista. Y dice literalmente, uno de los principales fines que determinaron la construcción del Monumento Nacional del Valle de los Caídos fue el de dar sepultura a quienes fueron sacrificados sin distinción del campo en que combatieron, según exige el espíritu cristiano. Próximos a su total terminación, las obras de dicho monumento se ponen en conocimiento de los parientes de personas que quieran y deseen que los restos de sus familiares, cualquiera que fuera el bando donde hubieran combatido, reposen en el Valle de los Caídos, lo hagan saber a los gobiernos civiles para que hagan los traslados y desarrollen la documentación. Y tienen que aportar nombre, apellidos, Primero, no es correcto. ¿Puedo hacer una pregunta? No, voy a terminar. Luego me haces la pregunta. ¿Se publicó esto? No, esto es el resumen de un decreto del 27 de mayo. Rafael, la propaganda, usted que es señor inteligente que ha leído, sabe que la propaganda se esconde en las leyes, por favor. Quiero terminar. Se hace otra aseveración aquí, otra aseveración firme, tretona. Es que fue un dispendio. Bien, costó 1.159 millones en una España de pesetas, autártica y miserable. de los cuales 235 millones de pesetas fueron donaciones directas de particulares y 900 millones de pesetas se financiaron con una lotería que se hizo durante los 20 años de construcción del Valle los 5 de mayo. Vamos a hacer una pausa. Por lo tanto, no hubo una sola peseta. Sé que tenéis preguntas, sé que tenéis más información. Y voy a continuar. Quiero continuar. Tengo que hacer una pausa. Por favor, voy a hacer una pausa. Por favor. Es nuestra última pausa, por cierto. Estamos aquí enseguida y vamos a seguir analizando este hecho. Este hecho que todavía en el día de hoy para muchas personas no se ha solucionado y no se le ha dado una respuesta. Y fíjense que aquí en la mesa han salido diferentes teorías con respecto al Valle de los Caídos. ¿Y usted qué piensa? Me lo dice ahora. En nada, estamos aquí. Ya ven ustedes que don Rafael López Diéguez no para ni en las pausas, pero nosotros seguimos adelante y nos estamos acercando a esta realidad del Valle de los Caídos todavía a día de hoy. Pues en diferentes medios de comunicación existen reportajes, también existen asociaciones. Una de las personas que más se ha mojado para defender la memoria de los muertos de la Guerra Civil Española ha sido el juez Garzón. Hombre, el esfuerzo y la voluntad de los familiares pone en evidencia la mezquindad de aquellos organismos y de aquellas instituciones que sin argumento o con meros argumentos formales niegan ese derecho. Tocar el Valle de los Caídos, exigir que se informara de lo que allí había, de quiénes estaban, de que se abrieran las compuertas de las fosas o de las urnas donde estaban los restos para que los familiares pudieran tener acceso libre, despertó todas las alarmas y se produjo un toque de arrebato bastante importante. Yo creo que ahí no se liberaron los jueces de su ideología y cada uno tiró más en lo que era la interpretación netamente ideologizada. Ha sido el vencimiento del Estado de Derecho por el olvido, por el negacionismo a reconocer unos hechos y la naturaleza delictiva de los mismos. No han sido ni capaces de titular los crímenes cometidos como realmente fueron. Mi calificación fue la de crímenes contra la humanidad. Crímenes contra la humanidad.
Yo creo que Garzón lo que hace es darle argumentos a cualquier cosa que piense lo contrario de lo que él dice. Él mismo habla de la ideología de los jueces cuando él, toda su intervención ahí es pura ideología, con lo cual poco servicio presta a la causa que él pretende defender. No se puede defender que hay que sacar a los muertos del Valle de los Caídos porque eso fue un monumento ideológico desde la ideología pura y dura como hace Garzón. Por lo tanto, cualquier argumento de los que lo utilice no tiene ningún sentido. Inés en Bilbao, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Hasta ahora quería decir dos cositas, pero ahora voy a decir tres. La primera, que Garzón no es la persona idónea para un telediario como el nuestro. Bueno, la segunda es que yo estoy de acuerdo con don Rafael, porque estoy muy harta, y tengo ya muchos años, de que siempre se meta a Franco ahora que ha muerto. Y lo del Valle de los Caídos es enredar y mover las conciencias. Y luego, por otra parte, últimamente casi todo el mundo incinera a los suyos, cosa que yo como católica no admito. Entonces, ¿para qué van a sacar ahí unos positos? Muchas gracias. Gracias, Chelo en Madrid, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Vamos a ver, yo tengo 80 años. El primer recuerdo que tengo de mi vida es en plena guerra civil, en una zona en la que mi padre iban a justiciarle simplemente porque leía el periódico ABC y luego porque tenía una tienda de comestibles. Yo me pregunto, si ya, como digo, tengo 80 años, es que no tengo más remedio que irme de esta vida con la imagen de los españoles separados en derechas e izquierdas. Es una pregunta simplemente. ¿Cuándo vamos a superar esta división? ¿Cuándo se van a superar estos odios, Dios mío? Si estamos todos en el mismo barco ya. ¿Por qué no se olvida todo de una vez? Y echamos tierra a todos nuestros muertos, por favor. Pero, Chelo, ¿me permite una cosa con todo mi respeto? Sí. Chelo, ¿entiende usted que haya personas que con todo el dolor necesiten todavía saber dónde están sus padres, sus abuelos fallecidos y que exigen esa reparación que usted entiende de manera natural? ¿Usted lo entiende? No estoy de acuerdo, en realidad. Digo que sí, no estoy de acuerdo. ¿Cómo que no está de acuerdo? Vamos a ver, a lo largo de la historia de España hemos tenido innumerables guerras. Y no solamente en España, en todos los países. Desgraciadamente ha habido muchísimos muertos que se han quedado en tierra extranjera. Vamos a ver, ¿usted cree que es normal que a estas alturas estemos intentando recuperar unos huesos de una gente que ni siquiera sabemos ni vamos a tener la conciencia de que sean suyos, porque han pasado la friolera de casi 80 años, no sé, he perdido la cuenta, no sé, de muchísimos años. ¿Usted cree que usted cree que ese odio no se puede superar? Pero ¿por qué, perdóneme, Chelo, ¿por qué dice usted odio en lugar de recuperar la memoria de sus seres queridos? ¿Por qué le atribuye el hecho de que sea de manera odiosa o con resentimiento cuando es la recuperación de una memoria? Totalmente, porque además yo veo ahora, perdone que le interrumpa. No es que usted viene del bando vencedor, a lo mejor usted lo ve porque viene del bando vencedor. Mire, como le digo, déjeme un momento hablar. Como le digo, yo tengo 80 años. Llevo y con todo mi respeto, toda esta vida ya, y le voy a decir una cosa. Yo no veo ni vencedores ni vencidos, porque efectivamente yo veo que cada uno ha tenido ahí su razón. Es cierto que el pueblo, porque en definitiva, no nos engañemos, fue una guerra de que los pobres lucharon contra los ricos, en definitiva, más o menos, a grosso modo. Y le voy a decir una cosa, lo que tenemos que hacer es luchar todos los españoles y unirnos, y sobre todo en el momento que vivimos, por el amor de Dios. Chelo, gracias por su llamada. Mercedes en Logroño, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes. Mire, cuando la guerra yo tenía 14 años, yo no sé cómo están ahora hablando de lo del Valle de los Caídos. Hemos sufrido todos hemos sufrido una barbaridad. Y ha habido muertos de un lado y del otro. Dejar a los muertos ya tranquilos de una vez y menos luchas entre unos y otros, que todos somos españoles, por favor, que haya un poco de tranquilidad. Gracias, Mercedes, también por su participación en el programa. Estamos haciendo este tema por una razón muy concreta. Hay una serie de personas que quieren y desean pues que sus familiares salgan del Valle de los Caídos, que están allí enterrados. Y nosotros nos preguntamos esta tarde si eso es posible, si no es posible.
Vamos a ver, dos cosas. No, es que me había pedido la palabra alguien, todavía no. No, si usted me no me va a dejar, no lo deje. No, usted, si es que hemos estado lentos aquí. Es que ahora recibiréis mails que me dicen que le dejo hablar mucho. Pero, no, eso no es cierto. Yo recibo los contrarios. Yo recibo los contrarios. Limítele. Yo recibo los contrarios. Porque don Rafael cuando coge la cuerda no la deja. El señor que se ha referido, el señor que estaba exponiendo nuestro querido amigo Garzón, no tiene ninguna legitimidad para pronunciarse en esta materia, porque si hay alguien que ha politizado, ideologizado esta situación, ha sido el señor Garzón. Que le han rebotado todos los tribunales, le han rebotado todas y cada una de sus providencias. Segundo, aparte estamos en presencia de un señor que, con todos respetos, es un delincuente porque es un prevaricador, con lo cual su criterio, a mí, es un criterio que no me merece la pena absolutamente, no le reconozco ninguna legitimidad. Segunda cuestión. Vamos a ver, ha habido 3 intervenciones que yo comparto plenamente. Yo creo que ya está bien. Yo creo que es un tema que ya está bien. España ha sufrido enormemente. Ha habido, sin lugar a dudas, por los dos bandos, situaciones terribles. Yo tengo familiares que no sé dónde están. Y no estaban precisamente en el bando de los perdedores. Yo no sé dónde están. Pero yo no estoy abriendo una herida ni reivindicando, porque creo que esto no es bueno para España. No lo es. Y creo y estoy convencido que en ese Valle de los Caídos, estoy absolutamente convencido, sí hay un monumento a la reconciliación. Y que violar ese espíritu, como se está queriendo violar desde los medios de comunicación, eso es lo que es verdaderamente torticero. Pero Rafael, porque eso abrir la bala. Eso es abrir. Y por último, con esto termino. Y por esto termino. Señores, quien quiera retirar los cadáveres de sus familiares, hay hasta subvenciones desde el 2006. Hasta subvenciones. 11 familias. Bueno, pues mire, vamos a ver unas declaraciones. Usted dice que hay unanimidad. No hay unanimidad sobre cómo gestionar el hecho de tocar los cuerpos de las fosas y desplazarlos donde quieren los familiares. Pero por razones técnicas, ¿verdad? Queremos recuperar 1, 2, 30, 150 o 1000 a 1000 personas porque lo pidan sus familias. Lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a una investigación de la totalidad de lo que hay ahí dentro. No le quiero contar lo que puede suceder si para trasladar o detectar los restos mortales de una persona concreta se mueven los de otra persona cuyos herederos pueden estar en absoluta disconformidad con que alguien remueva los restos mortales de su familia en base a una petición de otro. Yo creo que es una manera bonita de que estén enterrados con dignidad, con honor, y nadie mejor que una comunidad de monjes para rezar a diario por las almas de los que contendieron en la guerra civil con independencia del bando. Ya lo ven, como les decía, no hay unanimidad. Señor Boada, adelante. Yo es que creo que estamos desenfocando un poco el tema. El tema no es el Valle de los Caídos sí o el Valle de los Caídos no. Es más, a propósito del reportaje era cómo se llevaron los restos al Valle de los Caídos, que es muy distinto. Y en ese reportaje, insisto, da igual que quien lo haya visto, habían gente de un bando y de otro bando. Ambos coincidían en que aquello fue una actuación, desde luego, muy cruel, y en algunos casos lo que ha ocurrido es que al lado de los que mataron están los que murieron, víctimas con verdugos. Bien, pero eso podría ser una lectura política, lo entiendo, vale, de acuerdo, pero los restos humanos fueron llevados. Entonces yo creo que una familia tiene derecho a que sus muertos sean enterrados donde él quiere. Déjate estar de reconciliaciones, donde ellos quieren. Y esto es lo que pedían este grupo de gente, insisto, yo no sé si son 11, 15 o 20. Rubalcaba dijo 11. Bien, me parece bien. Señor Rubalcaba dijo esto, no sé cuántos hay ahora. Pero es que me parece que negar esto, como decía Garzón no es santo de mi devoción, pero creo que aquí tiene una parte de razón. Este negacionismo que se hace de, la historia, reinventarla, no va a ningún sitio. Desde luego la historia la escribirán dentro de 300 años con mucha más objetividad. Pero que el Valle de los Caídos fue construido a base de presos políticos, con retenciones de pena o sin retenciones de pena,
Como, es que no es lo mismo. No, sí que es lo mismo, porque eran presos mismo, políticos, Rafael, por eran favor. presos políticos, no eran presos por delitos No habían comunes. matado a eran nadie, presos eran políticos, presos de conciencia. víctimas de un levantamiento favor. contra un gobierno legítimamente constituido. Y eso es cierto. Eso podemos discutirlo. Bien, correcto. Entonces, podían tener penas de 20, 25, 30 A partir de fusilamientos. 20. Da igual. Pero eran como consecuencia de una cuestión política, no era una cuestión de delito común. Esto es lo que ocurría. Y luego tú dices, perdona, has leído esa orden, déjame que te diga, publicar un anuncio de estos en el diario ABC, en Madrid, disculpa, publicar esto en el diario... ¿Cómo se hace ahora? Publicar esto en el diario ABC de Madrid, donde estaban los cadáveres, que provenían de gente que las familias estaban en Tarragona, en Galicia, en Orense, o en... Perdona, es que, bueno, infórmate, los anuncios se publicaban en aquellos sitios donde estaban los cadáveres. Las familias se enteraban. Hablábamos del año 58 y 59, no hablamos del 2013, ¿eh? Ni había tanta prensa, ni había tantos conocimientos, ni la gente leía tanto, había Yo a pesar de todo creo, yo a pesar de todo creo que este debate... Y acabo con eso, y esa era la cobertura para informar a los familiares que los cadáveres de sus familiares iban a Valle de los Caídos. Pero este debate que estáis abriendo tiene un pozo malvado, que es los republicanos son buenos, los nacionales son malos o al revés. Y mira, no. No hay dos veces. Porque al final, discúlpame, porque al final, Cuelgamuros y el Valle de los Caídos, Cuelgamuros y el Valle de los Caídos con los nacionales puede ser equiparable a archipiélago Gulag de Solzhenitsyn con los rusos. Lo mismo. Y cuando uno intenta hacer un debate en el que en el fondo cuela de Rondón, como hacía ayer TV3, de que hay unas víctimas que eran los republicanos y hay unos malos que son los nacionales, lo que hace es falsear la historia, porque gente muerta en las cunetas, gente matada en un foso, había en un lado y en el otro. Y luego ahí hay gente de esa y hay gente que ha muerto en un campo de batalla. Durante la guerra es una cosa, en la posguerra víctimas solo hay en un lado, no en dos. Eso es importante. Después, acabada la guerra, víctimas solo hay en un lado, no en dos. Durante la guerra y en la preguerra, evidentemente, los excesos en los dos lados. Pero permíteme que te diga una cosa. Ciertos medios de comunicación tienen a día de hoy mucho interés por ideología en hablar de los muertos y de la represión de Franco, pero en cambio no hablan de que, por ejemplo, en Cataluña o en ciertos territorios republicanos había una guerra civil dentro de la guerra civil y que entre ellos se dedicaban a matar. Me voy a Canarias, me voy a Canarias, lo siento. Jesús, buenas tardes desde Canarias. Cuando pueda, me gustaría... Sí, hola, muy buenas tardes. Adelante, Jesús. Bueno, mire, yo le llamo desde Canarias y en mi caso concretamente es que en mi caso mataron a mi abuelo los caquis, los que se echaron al monte, ¿no? Y lógicamente yo en estos momentos lo único que desearía de ese tema es que entendamos que en estos momentos lo que deberíamos hacer, sobre todo el PSOE y el PP, es solucionar los problemas gravísimos que tenemos. Que nos estemos preocupando de unos muertos que seguro que se preocupan de lo mismo que usted, que yo, que es de a ver cómo salimos de esta. De verdad, esto es patético. Creo que están haciendo muchísimo daño a los españoles y creo que deberían zanjarlo de una vez. Sinceramente se lo digo. Y no creo que sea sospechoso de nada. Simplemente le digo que yo no guardo rencor a nada, porque las guerras, si ustedes me dicen que una guerra en alguna ocasión ha sido justa, pues díganmelo, por favor. Ya. Gracias, muchas gracias. Augusto, de Barcelona. Yo mismo. Adelante, tiene la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo lo que quería decir es que yo estuve en aquellos días haciendo el servicio militar en el Escorial. Y vi muchos señores de aquellos que trabajaban. Y yo, estando en la cárcel, también hubiera dado aquel trabajo porque me quitaran 5 días por cada uno y no esta gente que está criticando aquello. Y luego después, que estos señores que ahora quieren sacar, estos señores que están ahí enterrados, que nadie supo, ni sabe nadie cómo empezó la guerra, porque yo aún no me he enterado, resulta de que estos señores, lo que tenemos que hacer es cuidar los viejos que tenemos ahora, que ayer ustedes lo comentaban, que los dejan tirados en los pasos de cebra, y no quieren recuperar a estos señores ahora que ya, después de tantos años, no tienen ningún valor. Muy bien, muchas gracias. Mercedes, buenas tardes, desde Oviedo. Buenas tardes, mire, tengo 78 años, nací en 35, y en mi caso hay muertos por los dos bandos. A ver cómo voy a querer yo desenterrar ni a unos ni a otros. Por favor,
dejad que los muertos entierren sus muertos. Y con eso ya te lo he dicho todo. Muchas gracias también por su participación. Señor Lluch me ha pedido la palabra. Sí, solo con referencia y abundando en lo que decía el señor Boada. Durante una guerra civil, evidentemente, excesos por los dos bandos. El problema es cuando termina la guerra y en lugar de potenciar una política de reconciliación y de asumir que cada uno tiene una parte de responsabilidad, el bando vencedor continúa matando sistemáticamente hasta el año 75 por una cuestión ideológica, y resulta que a los prisioneros de guerra y a otros que por cuestiones ideológicas tienen capacidad para detener, los llevan a un lugar siniestro como es el Valle de los Caídos y hacen una obra faraónica para mayor gloria de ese régimen. Ese es el problema. En una guerra, ¿qué va a decir una guerra? En una guerra no es que todo esté permitido, todo se hace, y ¿qué pueden reclamar en una guerra? Pero después, desde el año 39 hasta el año 75, pero por favor, oye, eso es yo injustificable. quiero una Señor, cosa, le tengo mucho respeto intelectual, señor Rafael, pero eso me parece a mí lo que no me gusta es esta demagogia. No es demagogia, es la verdad. Pero yo voy a hablar de hechos. Vale, pues a ver dónde está la demagogia. Hasta ahora, dígame, a ver dónde está la demagogia. Hasta ahora nadie ha dado un dato ni un solo número en esta mesa que yo sepa, salvo yo. Y voy a dar alguno más. Mire usted. A ver. En el año 43, 4 años después de terminar la guerra, por decreto ley del 3 del 43, se otorga la libertad condicional para todos los delitos penados con penas hasta 20 años. En el año 1945 existen en las cárceles españolas exclusivamente por delitos cometidos en la guerra 2.609. 2.609. Año 1945. Indultos que se han producido en el Valle de los Caídos como consecuencia de la reacción de las penas. El 100% de los trabajadores. Claro, no podrían ir 100% de ningún sitio. Termino. Componente, si se escapaban los mataban, de delito, componente de preso común. Estaban encantados de estar picando granito. Componente de preso común, preso político en las obras del Valle. ¿Cuánto cree que eran? Me da igual, pero si es que esos datos... 50%. ¿Y? Que todos eran políticos. Don Rafael, es que lo lleva todos eran a un políticos. nivel de exageración que no lo va a creer nadie. Tráigame los datos. Después de la guerra, póngalos encima de la mesa. Después de la guerra, hablamos. las víctimas son unos y los responsables son nosotros. ¿Le parecen tan mal esos presos políticos como los de Castro? Por hablar del año 59 y a partir del año 61 con Castro, ¿a usted le parecen igual de mal esos presos políticos que los de Castro a día de hoy? Sí, pero ¿sí o no? ¿Que si me parecen mal? A mí me parecen mal todos los presos políticos. ¿Y a mí también? No, está diciendo los de Franco y los de Castro. Claro. ¿Sí o no? Condenables los dos. A mí no me parece mal como consecuencia de lo siguiente, voy a explicar. Se termina una contienda. En esa contienda ha habido unos señores que han vencido y unos señores que han perdido. Los señores que han vencido juzgan a los que han perdido, no solamente pudiera ser alguna cuestión por su cuestión ideológica, sino por las causas que traían de latrocinios, violaciones, asesinatos, etcétera. No es cierto. Los 2.600, por favor. Los 2.609, las 2.609 eso no es verdad. personas no es verdad. Ahí, eso que no estaban es en la cárcel, eso no es verdad. Eso no eran, había sido gente que había sido sindicalistas y los mataron. Tengo vivencias personales. Eso no es verdad. Vivencias personales. Por favor. Simplemente por ocupar un cargo público, por ser alcalde, punto, nada más. Por ser alcalde. Escucha, hay alcaldes que salvaron a gente de derechas porque hubo muchos desmanes y acabaron por el simple hecho de ser alcaldes de un pueblo y ser de un partido político fusilados. Con juicios, número de fusilados. Sí, vamos a estadísticas, por favor. Seguro que eran 4. En el año 39 habían estadísticas, por favor, y había IBM y había ordenadores. Por el amor de Dios. Te estoy hablando, hubo una sangría. La fuente de información es la embajada de Estados Unidos. Sí, hombre, sí. Carlton Reich, embajador del señor Roosevelt. Escucha, número de Rafael, fusilados. Niega las realidades y harás todavía argumento mucho más esperpéntico. La pregunta que te ha hecho Joan era muy atinente. Y yo he contestado. Los presos políticos son igual cual sea el signo político. Para mí sí, señor. Bien, pues este podría ser otro tema para otro día. El tema de los presos políticos. No tengo más tiempo, don Rafael. Le agradezco su presencia, el presidente de Alternativa Española, señor Boada. Hoy se ha lucido, hoy se ha lucido. Por favor, esa gente que le llamen, que son sus simpatizantes. Señor, muchas gracias. Por envidia. Por favor, un momentito, por favor. Será posible. Bien, mañana ya saben, volvemos 10 minutos antes de las 5. Hemos empezado el programa con Agustín Bravo y hemos terminado con este debate. Bravo. Les dejo ahora con la película Puerta Abierta al Infierno, una gran película que les espera ahora mismo.
enseguida. Y yo les espero mañana aquí, como digo, 10 minutos antes de las 5. Feliz tarde a todos. Hasta mañana.